Hola, buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, les doy las gracias por acompañarme en este miércoles, ya 13 de enero, en el que continuamos caminando este tiempo ordinario, meditando la palabra de Dios. El día de hoy seguimos, como lo mencioné, toda esta semana vamos a estar meditando la carta a los Hebreos y el Evangelio de Marcos. En el caso de la primera lectura es el capítulo 2, capítulo 14 al 18 de la carta a los Hebreos. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Estos pasajes son muy interesantes, como siempre, nos dejan una gran enseñanza y un mensaje del amor que tiene Dios para nosotros. Fíjense qué hermoso dice: hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Fíjense qué hermoso. El Señor Jesús quiso ser de nuestra propia sangre, quiso ser hermanos de sangre, no porque seamos de la misma familia sanguínea, sino porque siendo Él un ser celestial, un ser todopoderoso, al encarnarse de María Santísima, toma la sangre de María, la sangre de la humanidad. Jesús en el vientre se alimenta del cuerpo de María, adquiere la carga genética de María y es un hijo auténtico de María. Y al encarnarse lo hace con todas las consecuencias que eso tiene, menos en el pecado, porque Él es Dios. Pero sí se hace frágil en su cuerpo y sufre como nosotros. Él acepta la humanidad con todas las consecuencias que eso tiene, incluso la muerte, porque precisamente lo que sometía al ser humano era la muerte. Por eso ayer en la carta hacía una comparación de los ángeles con los hombres y decía que nos hizo un poquito inferior a los ángeles. Sin embargo, aquí dice, pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones mediante Dios y los hombres. Fíjense cómo Jesús vino a encarnarse, a ser parte de la humanidad, porque el ser humano vivía atado a la muerte desde el pecado de Adán y Eva. Como bien lo dice San Pablo después en la carta a los Romanos, el salario del pecado es la muerte. El hombre vivía esclavizado de la muerte porque vivía esclavizado del pecado. Y para poder liberar al hombre de eso, no había ningún hombre que lo pudiera hacer. Tenía que ser un Dios. Por eso Jesús se hace hombre como nosotros y llega a padecer, incluso a morir, pero llega a morir para poder enfrentar y vencer a la muerte y que nosotros podamos vencerla también. Por eso Jesús puede compadecerse de la misma. Dice, como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Hermanos, qué hermosa carta a los Hebreos y qué hermoso testimonio nos da el día de hoy, que en este sufrimiento de la pandemia. La palabra compadecer significa padecer con, y nadie más que Jesús. Jesús como Dios, Él conocía y entendía nuestro sufrimiento desde su postura de Dios, pero desde su encarnación, Él entiende nuestro sufrimiento desde nuestra propia postura, desde nuestra propia humanidad. Él como Dios no sabía lo que era el sufrimiento del cuerpo, porque Él no tenía un cuerpo. Él se encarna en María y al tener ese cuerpo como el de nosotros, es capaz de padecer y de sufrir, incluso morir por nosotros. ¿Qué más grande amor quieres, mi hermano? ¿Qué más grande prueba quieres de que Dios te ama? Y que en este sufrimiento tan grande que puedes estar pasando, no estás solo. Solamente Él. Yo con mi empatía como psicólogo, como ser humano, puedo tener la cualidad de empatía y decirte, entiendo lo que estás sufriendo. Pero nadie lo puede entender más que aquel que lo ha sufrido en su propio cuerpo. Y Jesús ha sufrido el dolor más grande que cualquiera puede sufrir. Cualquier dolor que tú estés sufriendo, mi hermano, no se compara con lo que Cristo vivió y sufrió. Porque Cristo también padeció la muerte de amigos como Lázaro, padeció también la muerte de seres queridos como San José, y padeció el dolor y el sufrimiento que vivimos en la pasión y en su muerte.
Entonces, esto es algo muy alentador para nosotros, saber que tenemos en Jesús alguien que conoce y entiende nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y por eso Él está a nuestro lado, ayudándonos a soportar y a salir adelante de esto. En el Evangelio es muy hermoso porque nos narra una jornada completa de Jesús. Después de ir a la sinagoga, no dice a qué horas iba a la sinagoga, pero suponemos que era alrededor del mediodía o en la mañana, porque después habla de que al atardecer estaba ya en la casa de Pedro. Dice aquí, en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿Se acuerdan? Fueron los primeros 4 discípulos, eran los 4 que llamó primero. Y entonces va y es invitado a la casa de Simón y Andrés. Y dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándolo de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirlo. Fíjense cómo aquí Jesús llega, ve una necesidad porque nadie se lo pide, simplemente ve que la mujer está enferma y la toca y la levanta. Y la mujer inmediatamente se pone a servirlos. Y luego fíjense, dice, al atardecer, cuando el sol se ponía, se fijan, él primero empieza el día enseñando, predicando, y después continúa sanando a la mujer, a la suegra de Pedro. Y luego ya al atardecer, cuando el sol se ponía, dice, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Fíjense, esto es algo muy hermoso. Recuerden, empezó muy en la mañana, continuó al atardecer. Y luego dice aquí, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Nosotros, uno de los pretextos que tenemos por lo cual no hacemos oración, decimos que es falta de tiempo. Estamos en una vida muy agitada en la que tenemos muchas actividades. Miren la vida tan agitada que llevaba Jesús, porque no lo dejaban en paz, por así decirlo. La gente sabía que estaba él y corrían a buscarlo. Muchos para escuchar sus enseñanzas, porque como veíamos ayer, hablaba de una manera diferente a la de los escribas y a la de los demás predicadores. Y entonces les gustaba escucharlo, pero muchos también iban para ser sanados o para que llevaban a sus enfermos para sanarlos. Entonces Jesús, a pesar de todo eso, se da el tiempo para orar. Esa es una gran enseñanza para nosotros porque la oración es muy necesaria. Imagínense si Jesús siendo Dios se daba tiempo porque sabía que era necesario estar en esa comunión con el Padre, nosotros también tenemos de hacerlo. Y luego dice, Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Y fíjense qué hermoso, dice, él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. O sea, Jesús no vino a sanarnos, mi hermano, Jesús no vino a darnos la salud, Jesús vino a darnos la salvación. Jesús vino a que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y para tener vida eterna, con su muerte, el día de nuestra muerte, si nosotros acogimos su evangelio y su enseñanza y la pusimos en práctica, vamos a vencer la muerte junto con Cristo. Por eso es tan importante la palabra, por eso es tan importante la predicación, por eso es tan importante que nosotros escuchemos al Señor, que nosotros meditemos lo que Él nos dice, que nosotros lo tratemos, lo pongamos en práctica con su ayuda. Y de esa manera, al final, vamos a salir vencedores de la muerte. Jesús no vino a sanar. Los milagros que Él hacía eran para dar testimonio de su poder, eran para dar consuelo a la gente que viera que no estaban solos, pero lo principal era traerles el mensaje de la buena nueva, el mensaje del reino de Dios, el mensaje de tener un Dios que nos ama, que nos cuida, que se preocupa por nosotros. Y por eso ya no envió profetas para que nos diera ese mensaje y nos encarrilara por un buen camino. Directamente Jesús, Hijo de Dios, es quien nos acompaña en este caminar. Te doy la bendición del Señor, esperando que este mensaje nos siga acercando cada vez más a imitar a Jesús, sabiendo que Él nos ama y que nos acompaña y que el dolor y el sufrimiento que padecemos no es un castigo ni mucho menos. Es para dar testimonio de nuestro amor y de nuestra obediencia a Dios como Jesucristo lo hizo.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho. Recuerda que Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y Dios quiere que tú ayudes a los demás a ser felices. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, que todas las personas que se acercan a ti se alejen más felices de lo que estaban cuando llegaron contigo. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.